nombre es Anthony Vega, actualmente soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. También me dedico al activismo social y político. Yo fui detenido el 4 de octubre del 2014. Eso fue un día después de la muerte del diputado Robert Serra. Yo no estaba en los mejores momentos de mi vida, estaba descarrilado, estaba en malos pasos. Yo vivo en una misión vivienda. Yo esa tarde estaba en una plaza, allí mismo, acá mismo en la misión vivienda. Entonces se realizó un allanamiento por parte del SEBIN. En ese momento yo estaba armado, tenía un arma de fuego y esa fue la razón por la que me llevaron también a mí. Cuando llegamos al SEBIN me pasan a un cuarto oscuro, un cuarto súper oscuro y me dejan allí. Pasaron 4 o 5 horas y se acerca un funcionario y me amarra las manos en la espalda, un periódico con tape y me pone unas esposas. Luego me pone tape en los ojos, periódico, tape y me dejan arrodillado. Pasaron como 2 horas. Luego me levantan y comienzan a moverme y me llevan para un cuarto. Cuando llego para un cuarto, llego y me arrodillan en una colchoneta. Y ahí duré como 1 hora, 2 horas, no sé, ya estaba perdiendo la noción del tiempo. De repente siento un golpe por aquí en la nuca que me tiran a la colchoneta y se monta alguien aquí arriba, pero alguien que yo sé que era alguien muy grande porque tenía mucha fuerza y otro se pone aquí en mis manos y el otro me agarra los pies y me pusieron una bolsa. Para mí esos fueron los 10, 15 minutos más desesperantes de toda mi vida. Yo nunca había preferido la muerte antes que la vida. Me desmayaba. Pero cuando me desmayaba, el morbo que tenían ellos conmigo asfixiándome hacía que yo volviera en sí. Comenzaron a quitarme la ropa, me quitaron toda la ropa y me comenzaron a dar patadas. Se acerca alguien y le dice al otro, córtale las orejas a este maldito. Y yo sentí que me cortaron las orejas. Yo sentía la sangre corriendo por mi cuello. Y desde ese momento yo lo único que pensaba era que ya yo no tenía mis orejas. Y me llevaron a otro cuarto, me quitaron la venda de los ojos, todo, y me amarraron. Me amarraron las manos a una puerta, pero de tal forma que tú no podías ni levantarte ni sentarte. Pasaron días, 2, 3 días, no sé. Una vez que llegaron, que me iban a hacer una entrevista, fue cuando me soltaron. Lo primero que yo hice fue pasarme la mano por mis orejas y mis orejas estaban allí. Pero fue un juego psicológico que se apoderaron de mí. Cuando pasamos a la entrevista, ya yo no tenía ánimos de defenderme, yo no tenía ánimos de... O sea, es que no tenía cómo. El miedo se apoderó de mí. Comienza a decirme que dónde estaba el que había asesinado a Robert Serra, que si nos había pagado la oposición, que si Álvaro Uribe nos había contratado. Yo le decía que no, pero es que eso no sé de qué me estás hablando y realmente no sabía de qué me estaba hablando. Yo para ese entonces yo no tenía ni idea quién era Álvaro Uribe porque yo no tenía conciencia de lo que eran los problemas políticos para aquel entonces. Entonces él al ver que yo no le respondía nada, se comenzó a meter con mi familia. Dijo que a mi hija la tenían presa y que le iban a mandar para un reformatorio. Insiste y me dice, no es un reformatorio el que tú te imaginas, es un lugar donde se la van a violar. Se van a violar a tu hija si tú no me dices dónde está quien mató al diputado, quiénes lo contrataron, quiénes les pagaron a ustedes. Entonces al final del camino ellos comprobaron que yo no tenía nada que ver con eso, pero no me dejaron la vida en paz, me aislaron, me sacaron de la entrevista y me aislaron mucho. Y hay bastantes testigos, que ellos me dicen que cuando me pasaron a la celda yo no podía ni levantarme. Y en efecto, yo duré casi 10 días que yo no podía caminar, yo no podía hacer nada, a mí me tenían que llevar para el baño los mismos presos que estaban conmigo. Nunca se comprobó que yo fuese parte de ese crimen, sin embargo a mí me involucraron a nivel mediático por un tribunal, yo nunca tuve procesado por esos delitos, pero a nivel mediático incluso el mismo presidente de la República para ese entonces se encargó de dañar mi imagen.
Se encargó de ponerme al escarnio público, haciéndome culpable de algo que yo no había hecho nunca. Yo siempre asumí mi responsabilidad, que era el arma de fuego, pero nunca participé en ese hecho en el cual a mí se me involucró mediáticamente. Estuve detenido 4 años y 8 meses. Mi sentencia era de 2 años, 29 días y 12 horas. Cuando yo tenía mi boleta de libertad que me llegó, nunca la quisieron cumplir, nunca me quisieron dar la libertad, y esa fue la consecuencia que a mí me llevó a tomar los actos que luego hice, que entre ellos fue una huelga de sangre y una huelga de hambre. Cuando caía la noche, el SEBIN, los pasillos del SEBIN se parecía a una película de terror. Gritos, todo el que llegaba ahí nuevo eran gritos por la tortura, por la corriente. Tú llegabas a escuchar la corriente. Yo veo una patrulla del SEBIN y algo me dice que son enemigos. Y yo he trabajado para borrar ese sentimiento que existe en mí, pero es casi imposible. Después de todo lo que viví, de todas las torturas, de todas las humillaciones, yo creo que el perdón tiene que existir y va a existir, pero la justicia también. Y yo puedo perdonar a los que me torturaron, pero la justicia también tiene que hacer su parte en todo este proceso. La pregunta mía, no sé a quién hacérsela, pero ¿es válido que una persona pase por eso, por esas torturas, así haya cometido un delito? ¿Ese es el camino para llegar a la justicia?